Ya está abierta la sesión, ¿verdad? Vale, pues entonces ya puede ir entrando los participantes y ya voy empezando dando la bienvenida a aquellos que se están incorporando, que estaban ahí a la espera. Buenos días a todos y a todas, como siempre. Y para no ir tampoco con mucho retraso y premiar a las personas que se están conectando, voy a dar un minuto o un par de minutillos como mucho para que se vayan incorporando. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, vale, perfecto. Bueno, ya sabéis que esto está organizado pues dentro de una serie de webinarios que estamos realizando desde el Observatorio de PREDIR. Ayer tuvimos también otra sesión en que estuvimos hablando pues no me acuerdo de qué estuvimos hablando. Es que tengo la cabeza, Cristian, recuérdame. Bueno, y Luisa, estuvimos hablando sobre cuándo tendremos las horas de asistencia personal Eso es, que vale. necesitamos. Quedado fatal y en directo. No te preocupes, son temas en Son directo. los webinars. Exacto, que como estamos organizando unos cuantos, claro, ya me lío. Yo digo, ¿cuál le dijimos ayer? Así que nada, muchas gracias, chicos. Pues si os parece, vamos empezando ya con el tema de que hoy nos compete en este webinar. Hoy vamos a hablar justo del papel, ¿no? Porque si conocéis o no, lo explico brevemente. Ya sabéis que desde PREDIF y el movimiento asociativo estamos impulsando incansablemente la figura de la asistencia personal, porque consideramos, tanto del movimiento del tercer sector como los propios protagonistas del servicio, las personas con discapacidad, que es la clave y la que verdaderamente promueve un proyecto de vida independiente para las personas con discapacidad. Pues bien, dentro de este impulso, ¿por qué tenemos este afán por impulsarlo? Es porque es el único servicio del catálogo de prestaciones que está centrado en la persona. Es decir, que las personas con discapacidad es quien tiene y tenemos, me incluyo, el poder de tomar nuestras propias decisiones sobre el servicio. Es por eso que hemos considerado de interés e importante dedicar una webinar exclusivamente a hablar de la gestión que tiene el servicio, porque al ser un servicio que centrado en la persona y que lo dirigimos nosotros, es importante conocer las pautas y las experiencias de personas que han sido usuarias y son activistas del movimiento, sobre cómo gestionar, cómo manejar, y además también comentaros que también existen entidades que hacen de intermediario y ayudan a la gestión de este servicio, como es, por ejemplo, el caso de los servicios integrales de asistencia personal que tenemos en PREDIF, ¿vale? Y otras entidades, como por ejemplo ECOM y demás, tienen también este servicio. Pues sin más, haciendo esta breve introducción, ¿vale? Hoy vamos a contar con la experiencia de activistas que nos van a contar cómo viven y cómo han vivido esta gestión, ¿no? del servicio de la asistencia personal, para aquellos que se encuentren dando el salto a la vida independiente, vayan tomando la rienda y vayan cogiendo ideas y se vayan interesando, ¿no? acerca de esta figura. Y también vamos a contar con la experiencia de María Casado, que ella lleva el Servicio Integral de Asistencia Personal en PREDIF Castilla y León. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues si os parece, vamos a empezar por romper un poquito el hielo. Podemos empezar haciendo alguna pregunta, sobre todo más centrado en cómo se gestiona. Si quieres lo hacemos primero a la entidad, por ejemplo, María Casado. Si quieres nos puedes contar un poco cuál es el papel, ¿no? que se ejerce desde una entidad, desde el Servicio Integral de Asistencia Personal, en la cogestión del servicio de asistencia personal.
Vale, buenos días a todas y a todos. Bueno, yo empiezo presentando un poquito, ¿no? Somos la plataforma representativa de personas con discapacidad física. Tenemos, en este caso, es Castilla y León, tenemos la sede aquí en Valladolid. Y bueno, pues entre otras líneas de trabajo, ¿no? Sensibilización, representación, turismo accesible, etcétera, tenemos puesto en marcha un servicio integral de asistencia personal. Empezamos a gestionar este servicio porque en Castilla y León en su momento, en 2016, todavía no existía ninguna entidad que lo prestase y bueno, pues nos pusimos a ello. Y dentro de lo que es el servicio, nuestro papel es puramente de intermediación, ¿vale? Tenemos como dos frentes abiertos. Por un lado, formamos a asistentes y asistentes personales con la formación básica, ¿no? la que se determinó en el grupo de trabajo de asistencia personal del CERMI. Y bueno, las personas que realizan esa formación pasan a formar parte de nuestra bolsa de empleo. Entonces, desde la otra perspectiva, vienen personas a solicitar el servicio de asistencia personal. Lo que hacemos es informar, asesorar. Hay personas que a lo mejor todavía no están un poco al tanto de todo esto de la filosofía de vida independiente, de este cambio de modelo y demás, con lo cual realizamos toda esa primera parte y cuando una persona pues, está interesada en recibir el servicio, al final lo que hacemos es recoger sus demandas, sus deseos, sus necesidades, lo que quiere del servicio, lo que espera de él, en qué horarios lo necesita, cómo quiere que sea el trabajador o trabajadora que trabaje con él, etcétera. Y bueno, a partir de ahí lo que hacemos es una preselección de candidatos, ayudamos a cerrar citas para que la persona vaya realizando entrevistas y seleccione, bueno, pues al asistente o asistente personal que más se ajuste a sus intereses, ¿no? Y a lo que ha pedido. Entonces, a partir de ahí, nuestra función es únicamente la de gestionar todo lo laboral. Damos de alta a los trabajadores y trabajadores, les pagamos todos los meses, gestionamos las incidencias que pudieran surgir, incapacidades temporales, pues todo esto. Entonces, al final nuestra función es ayudar o facilitar que la persona pues, bueno, tenga atendidas todas estas demandas que ha solicitado, tratar de hacerlo pues, realidad. Vale, genial, María. O sea que sería como un usuario, una usuaria llega, demanda el servicio y vosotros le acercáis, ¿no? La figura. Y una vez que ya concedéis la entrevista y demás, vuestra participación es en la gestión administrativa, porque en muchas ocasiones pues esta gestión supone esfuerzo, supone una carga que a lo mejor a todas las personas con discapacidad o usuarios no se sienten cómodos, ¿no? Con esto. Efectivamente, al final hay personas que porque una de dos, pues, o porque no saben o porque no han estado nunca en este mundo, nunca se lo han planteado y no tienen esa información, o bien porque no les apetece llevar a cabo toda esa tramitación, pues deciden optar por el apoyo de una entidad que les ayude con toda esta cogestión. Entonces, cuando hablamos de cogestión, al final estamos hablando de gestión compartida. La gestión que lleva la persona usuaria es en cuanto a qué es lo que quiere, a solicitar todo lo que considera que necesita, y por otro lado, la gestión que realizamos nosotros es la relacionada con lo laboral. Vale, vale, genial. También me gustaría decir que si alguien tiene alguna duda o demás, que puede compartirlo a través del chat, ¿vale? Que hoy vamos a estar un poco de debate y si a alguien se le queda... Cristian, ahora te doy paso, ¿vale? Entonces, si a alguien se le queda alguna duda, puede compartirlo a través del chat y lo lanzaremos, ¿vale? A los integrantes de esta webinar. Cristian, si quieres, te vas con la mano. Trabajo Vale, yo. genial, dime. Una pregunta, María. Si una persona gestora que recibe el servicio se presenta con una candidata o candidato que quiere dar ocupación, ¿cuál es el procedimiento? Nada, lo realizamos exactamente igual. Al final, precisamente porque todo lo decide la persona, pues nosotros en nuestra bolsa de empleo tenemos las personas que han realizado esa formación, pero cuando viene una persona interesada en recibir el servicio y ya trae elegida a la persona que quiere que trabaje con ella, nosotros asumimos el servicio de la misma forma que si hubiera salido de nuestra bolsa. Al final,
al final esa decisión le corresponde a la persona que lo va a recibir y nosotros le contratamos y gestionamos todo lo laboral de la misma forma. Lo único que sí que le pedimos a la persona que va a trabajar, a la persona nueva que no está en nuestra bolsa, que si quisiera en un futuro trabajar con otras personas, ahí sí que tendría que comprometerse a realizar la formación. Pero si únicamente va a trabajar con esa persona que ha solicitado sus servicios, nosotros la contratamos igual que al resto. Yo tenía también otra pregunta, porque como en la OBI funciona, bueno, yo soy usuaria de asistencia personal aquí en la OBI de Madrid y bueno, nosotros normalmente, ellos también tienen bolsa, pero aquí no se realiza formación y yo normalmente llevo mis asistentes personales pues porque los busco pues entre otros asistentes personales, por ejemplo, o simplemente a través de anuncios con las necesidades que yo necesito cubrir de esos asistentes personales. Entonces, dos cosas, porque tú has dicho que les asesoráis respecto a las necesidades que tienen, pero eso sería como formar el PIDI o... No, no asesoramos en cuanto a las necesidades que tiene. Lo que hacemos es asesorar sobre lo que nosotros hacemos. Si hay personas que muchas veces, pues yo qué sé, por ver el mismo, no sé, el cartel de la puerta, por poner un ejemplo, en el que pone atención a personas con discapacidad, bueno, pues entran y dicen, bueno, ¿qué es lo que estáis haciendo aquí, no? Entonces, la información y el asesoramiento que nosotros llevamos a cabo es en cuanto a qué estamos haciendo, qué otros recursos del sistema existen que nosotros no prestamos, pero que existen, y damos pues toda esa información para que la persona tenga todo el abanico de posibilidades abierto y decida aquello que más se va a adaptar a sus necesidades, ¿no? Y luego, pues igual, informamos sobre vida independiente, ¿no? Sobre esta filosofía y desde el cómo se... en qué se basa la asistencia personal, porque al final, bueno, pues para las personas usuarias y para todos los que estamos dentro de este sector es muy importante que realmente la asistencia personal no se desvirtúe. Entonces hay personas que a lo mejor nunca han estado en contacto con toda esta información, con este nuevo movimiento, todavía a lo mejor traen una perspectiva más hacia otros modelos que venían prestándose con anterioridad. Entonces lo que hacemos es bueno, pues informar, ¿no? Sobre vida independiente, qué es lo que supone y cómo puede comenzar o qué recursos tiene para comenzar a llevar a cabo su vida en esa línea. Y Claro, luego, pues, el problema, lo que veo igual que no, que el sistema de dependencia, pues si la persona a lo mejor no ha accedido o no ha solicitado la valoración de dependencia, el cómo solicitar una prestación, un recurso, un cambio en la prestación, etcétera, todo eso. el problema aquí veo igual la falta de horas que todavía se tienen para el tema de la asistencia personal, que seguro que la habéis comentado, y en otros webinars, y claro, al ser algo que se tiene que pagar la propia persona, por la ley de dependencia da muy poquito dinero, porque suelen dar como unos 300 o algo así, y al final no da para las horas, para todo lo que se tiene que cubrir, no sé. Claro, ¿cuánto cuesta la hora de asistencia personal ahí? Porque no es un servicio como en Madrid, que nos lo da la Comunidad de Madrid cofinanciado con los fondos europeos, y entonces es algo que, bueno, pues no da todas las horas a lo mejor que necesitásemos, pero sí bastantes horas. Claro, cuando una persona se tiene que pagar de su bolsillo la asistencia personal, pues... Claro, pero eso es lo que justo claro, estábamos comentando ayer, ¿no? Que el copago, y estamos en esa lucha desde el movimiento asociativo, que estos servicios y estas figuras y otras figuras del catálogo no deberían suponer un gasto extra para las personas con discapacidad que nos hemos visto siempre sometidos a una vida de lujo, entre comillas. Lo digo entre comillas porque tenemos que gastarnos el doble por ducharnos o por asearnos o por salir al cine, que es justo la diferencia, ¿no? De esta figura también por salir. Tenemos que pagar el doble. Entonces, de momento, pues es lo que estamos realizando para promover esta figura, para que de verdad se tenga en cuenta las necesidades y las horas suficientes que nos hacen falta. Pero desgraciadamente creo que hay que empezar
poco a poco. Y justo ayer también en el webinar lo hablábamos, aunque sean pasito a pasito, pero estos pasitos y estas entidades y estos diferentes puntos de vista de gestión, de autogestión, son un paso que nos acercan más a que definitivamente se reconozca como un derecho y por ley. Que ojalá fuera ya así, pero creo que son como pasos que tenemos que dar y que van demostrando poco a poco. Mi opinión. Sí, Iba, Cristian. iba a preguntar a María, es un lujo que estés, sí, ¿qué posición tiene Pedro Castilla y León con respecto al copago? Bueno, Yo no te he escuchado bien, Cristian. No sé si... Decía que qué posición hay desde Pedro Castilla y León con respecto al copago, no Ujú. solamente desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico, es decir, si hay. Bueno, en Proyecto Castilla y León, al final, lo que decía antes es que tenemos varias líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, también, o sea, gestionamos el servicio, pero al final, y no estamos hablando, nunca hablamos por lo que los técnicos piensan o lo que cada uno piense de manera individual. Al final, en el día a día, no solo las personas que reciben el servicio, estamos constantemente recibiendo información, sugerencias. Nos cuentan, las personas que vienen nos cuentan las necesidades que tienen, las dificultades que tienen para acceder a ciertos servicios, etcétera, etcétera. Entonces, otra de las líneas que existen es la lucha para que bueno, pues, cualquier persona tenga acceso a asistencia personal o a cualquier otra prestación a la que tuviera o la que quisiera tener acceso como derecho, y puesto que es un derecho no debería de ser una cuestión de luego el dinero que cada uno tengamos en nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, esa es una lucha. De hecho, bueno, pues recientemente, no sé si fue el año pasado o así, y yo creo que se va muy poco a poco, pero se va consiguiendo que cada vez la partida hacia lo que es las prestaciones de asistencia personal son mayores. El año pasado volvieron a subir las cuantías aquí en Castilla y León. ¿Quiere decir que con eso es suficiente? Pues no, ni mucho menos, pero bueno, es una cuestión que hay que ir trabajando poco a poco. No me ha quedado claro si hay copago. ¿Cuál, perdón? Que no me ha quedado claro si hay copago. Ah, sí, sí, sí. Al final, o sea, cuando una persona recibe el servicio del tipo que sea, lleva un copago, ¿no? Entonces, a una persona, su resolución le dicen, bueno, pues a ti por tu grado de dependencia, por tu capacidad económica, etcétera, etcétera, te vamos a pagar el tanto por ciento de lo que tú te gastes en el servicio. Y puesto que a través del sistema de promoción de la autonomía esto es una prestación con carácter de servicio, pues la persona se va a gastar un dinero y después comprando ese servicio, y después la administración pública a cada uno le va a devolver la parte que le corresponda. Hay personas que tienen un copago menor, hay otras personas que les dicen que les van a pagar el 100% de lo que se gasten. Entonces, bueno, pues todo eso va en función de la capacidad económica, el grado de dependencia, etcétera. Cada persona en su resolución le ponen o sea, le reconocen una cosa. ¿Dónde vale, está el sí. activismo? Si hay copago. Cristian, si os parece, vamos por orden. Sí, es que Vale, como es un pues, diálogo también, ¿cómo? que como es un grupo así más de diálogo, es que me surgen muchas preguntas. Ya, pero vamos a ir por orden, ¿vale? En plan, por ejemplo, vosotros que sois activistas y defendéis, ¿no? La autogestión del servicio. Si queréis dar vuestra opinión como autogestores, como protagonistas del servicio, si queréis compartir. Cristian, ¿quieres decir algo? Mira, María Luisa ha levantado la mano, ¿sí? ¿Puedo hablar? No sé Sí, quién sí, es. sí. Ah, vale, vale. Parte de lo que es la gestión de Castilla y León me suena, me es coincidente cómo funciona aquí en Asturias también
el tema de la asistencia personal, que yo la recibo por medio de Predif. Entonces, mi situación es la siguiente con también la administración, según el nivel de dependencia que tienes, que para mí eso no entra dentro de la convención ya. O sea, no se nos debería de segmentar por nivel de dependencia. Totalmente de acuerdo. Punto número 1. Punto número 2. Según ese nivel de dependencia, tú tienes unas horas aquí en Asturias. Mis horas mensuales, como decía ayer, son de 20, 21, depende del mes, 20, 21, porque a mí lo que hacen es, me dan un dinero, me dicen que tengo 240 euros, Predif lo traduce en horas y entonces pues esas horas se distribuyen de acuerdo a mi criterio. ¿Qué pasa cuando ocurre una circunstancia excepcional, como es mi caso ahora, con una rotura de fémur? Que, o sea, lo que pasa es que el dinero yo lo tengo que adelantar y después la administración me lo devuelve. Desde el momento en que me comunican que sí tengo derecho al servicio. Tardaron cerca de un año, 9 meses, en devolverme 9 meses de adelanto de esa cuantía. Pero voy al siguiente tema, y es que ahora mismo que me encuentro en una situación de que mi dependencia pues aumenta porque tengo un fémur roto, pues solicito a Predif, como os decía ayer, más horas. ¿Qué pasa? ¿Qué familia puede sostener, en el caso mío, una familia monoparental con 2 chavales estudiando fuera, en mi caso, ¿no? ¿Qué familia puede sostener 840, cerca de 900 euros por 2 horas más? Por 2 horas más para poder pues ducharme 1 hora, otra hora para poder comer y otra hora para poder cenar y asearme por la noche. Esos son 800, o sea, esos son cerca de 900 euros. Después, sorprende que salgamos en las estadísticas como dentro de las personas vulnerables, los más vulnerables. Los más vulnerables. Porque ya no porque, o sea, es que estos servicios modernos son tan modernos que encima, en vez de dignificar nuestra vida, lo que hacen es al contrario muchas veces. Porque, o sea, porque una familia, ya digo, o sea, si para recurrir al servicio lo que haces es comer arroz todo el mes, pues entonces, ¿qué te queda? O sea, es que son 2 horas lo que se aumenta. El problema. Es un problema muy, muy gordo. O sea, Gordo. el hecho ayer, el tema de cuándo se nos darán las horas que necesitamos no es banal. No es banal el copago y no es banal que se nos segmente por nivel de discapacidad. Porque eso, Porque eso además, ¿quién lo valora? en ese mismo momento, pues ya te están diciendo la cuantía de horas que te van a dar, o sea, ya no son las horas que necesitamos. Y muy bien apuntas con respecto a la valoración, o sea, con respecto a la valoración. Mi valoración, yo sé fehacientemente que fue inferior, o sea, porque yo tenía mi casa adaptada. Y yo tuve mi casa adaptada porque yo tuve un accidente laboral.
y tuve una indemnización. O sea, porque mi empresa, bueno, pues afortunadamente yo tenía un trabajo digno, porque mi empresa me pagó, yo pude reformar mi casa, porque pude reformar mi casa cuando llegó el trabajadora social, dijo, uy, qué bien, tiene el baño adaptado, nada, tipo de dependencia, bueno, pues la más baja. O otra persona que haya tenido ahorros y se haya privado de mucho para poder adaptar y reformar su casa, o con, ya digo, perdón, no quiero... No, al revés, al revés, al No revés. quiero atesorar todo el tiempo, perdón, era lo que quería No, decir. María Luisa, no, sí, es muy interesante lo que planteas. Es que, a ver, no se puede medir porque tengas el piso adaptado o no adaptado. Es que eso también está en contra de la convención. También Mira, está en contra de la convención. si me permites mi opinión personal, Cristian, y ahora sí que te doy paso, ¿vale? Y seguimos con la temática. A mí me pasa algo parecido, ¿no? Mis padres, que se ha ido, he perdido la imagen, vale, María Luisa, que no te encontraba. Bueno, pues mis padres vivían en un piso, pero al nacer yo, bueno, mi hermano, que también tiene discapacidad, se tuvieron que trasladar a una casa, porque no había ascensor en el piso, tuvieron que adaptar toda la casa con todos los gastos que ello supone, y la valoración que hacen, la hacen conforme a esa casa, pero no saben los gastos que se han tenido cambiando de vivienda, haciendo accesible toda la vivienda, porque tienes que hacer rampas, poner los baños más bajos, pero te valoran según sus criterios, no según los criterios que a ti te has supuesto. O a mí cuando me valoraron, yo vivía en Sevilla y no tenía la actividad que yo tenía, que tengo ahora mismo. Ni tampoco mi discapacidad sigue siendo la misma, porque es una discapacidad que además va progresiva, ¿sabes? Entonces es muy injusto, justo lo que tú estás diciendo, va en contra de la convención, de que también un derecho sea como establecido según unos criterios que viene alguien que te lo dice, tú te mereces esto. Va en contra totalmente, de acuerdo, María Luisa. Y otra cosa que quería comentar también, las ayudas familiares que tienen. O sea, es otro dato a tener en cuenta si vive solo, si no. Bueno, pues eso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Pues que tienes una madre que te cuida, en muchísimos casos, o sea, en mi caso no es el caso, pero de personas que comienzan desde pequeños con cualquier tipo de diversidad, y tiene una madre que los cuida o un padre que los cuida, una madre que los cuida o un padre que los cuida, que deja de acceder al mercado laboral o que deja de acceder a continuar con su proyecto de vida, que pueden ser estudios o cualquier otra cosa, para cuidarte a ti. Cuando es el sistema de bienestar, el sistema actual de bienestar, el que sería el que por fraternidad y por derecho tendría que asumir esto. Después hablamos del tema de la brecha laboral de la mujer. O sea, la mujer muchas veces tiene que trabajar a tiempo parcial. ¿Por qué? Y después dirán que tenemos unas pensiones muy bajas, después lo dirán. Y habrá que decir por qué. Pues porque no se dan las horas necesarias. O sea, una madre o un padre es perfectamente, o sea, yo en este aspecto no estoy prejuzgando a nadie, porque cualquiera puede decidir hacerlo, o sea, decidir hacerlo, decidir cuidar a su hijo, y quiero decir, me parece absolutamente legítimo, pero ¿y la persona que no? O sea, también esto lo tienen que tener en cuenta. Después hablarán de, ¿cómo se llama?, de conciliación. Es que hay tantísimas cosas relacionadas con esto, que nuestro tema no es una cuestión,
es una cuestión, yo creo que de Estado también, y es una cuestión bueno, que debería de tratarse desde muchos puntos de vista. Ya lo dejo. Gracias, María, es súper interesante lo que estás plasmando. La verdad es una realidad que en muchas ocasiones queda invisibilizada y creo que está bien también darle voz en estos espacios. Cristian, ¿tú querías comentar algo? Y Sí, seguimos con el tema. iba a comentar algo. No sé si Carol quería decir algo o sigo. Sí, una parcela del tema del copago, y es que la vida independiente con 20 horas al mes no es vida independiente, esto lo tenemos todos claro. Ujú. Y si hay copago no es asistencia personal, también lo tenemos claro. Esto no lo digo ya en una lectura, pues que lo digo en base a que es una violación de los derechos humanos. Ayer estábamos hablando de que menos del 1% de las personas que tienen necesidad de asistencia personal tienen asistencia personal. Si a esto le añadimos que tienen un churro de horas, y si encima añadimos que tienen que hacer copago, y si encima añadimos que llevamos 14 años, cobra más importancia todavía el rol de las entidades cogestoras. ¿Por qué? Porque ayer también mencionamos que este servicio no tiene que caer en manos de empresas. No tiene que caer en manos de empresas porque es un derecho. Y porque no tiene que haber una lectura, evidentemente, no es el caso, pero no tiene que haber una lectura ni desde el lucro, pero es que además tiene que haber una lectura desde el empoderamiento, como es este espacio, pero también desde la disidencia. O sea, no podemos hacer una lectura cómplice de estar haciendo una prestación de un servicio absolutamente indigno y además agregar que hay un copago porque es verdad que la administración ofrece un turno y perdón por la expresión. Pero es que necesitamos como entidades de tercer sector que somos, como cualquiera de nosotras, a título individual que somos activistas, hacer confrontación. Porque no puede ser que llevamos 14 años de convención. Preguntaros honestamente si esto ocurriría en cualquier otro colectivo. Es que necesitamos este punto activista. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Cristian. Sí, sí, por eso también generamos estos espacios, para que las administraciones públicas terminen ya por apostar, ¿no? Por nuestras demandas, porque vea que queremos que sea un servicio sostenible, que al fin y al cabo es lo que queremos el colectivo, ¿no? Y justo lo que tú estás comentando, es un derecho y que el copago no debería existir, es que eso queda claro, pero es que hasta que las administraciones públicas no terminen de apostar por la vida independiente, por la filosofía de la vida independiente y por la convención, nosotros, nuestro papel es seguir haciendo esto, ¿Qué reivindicar. podemos, qué podemos hacer nosotros? Pregunto. Como activistas, pues No, seguir, como activistas, no, como entidades gestoras. como entidades cogestoras, pues seguir dándole el valor a la figura a través de sensibilización, a través de que la gente conozca el servicio, que cada vez se dé más a conocer, que lo prueben, porque hay mucha gente que no se atreven a dar ese salto, Cristian. Bueno, Cristian y participante, lo que pasa es que como está hablando contigo, hay mucha gente que no se atreve, que tiene miedo a dar ese salto a la vida independiente, tiene miedo a conocer la figura. El papel de las entidades cogestoras, y ahora también hablamos de la autogestión, ¿vale? Porque también sabemos que hay diversos movimientos que defienden, ¿no? Que se alejan del papel de la cogestión, y vamos a hablar ahora de la autogestión, pero el papel de las entidades cogestoras yo creo que también es acercar la figura a esa gente que se encuentra dando el salto, y que a lo mejor hay gente que no, que el tema del laboral, el tema de acercarse a la figura, quieren que le echen un cable, que al fin y al cabo es una intermediación. Sí, yo creo que es importante la labor de sensibilización, la labor de Eso es. acompañamiento,
Pero, por ejemplo, ahora mismo me está entrando un mensaje de Este es una Cristian. compañera activista que dice que esto nunca cambiará si ven que aceptamos sus condiciones. Ah, después te enseño. Entonces, creo que aquí, como entidades de tercer sector, ¿Y qué tenemos un rol. proponéis vosotros como Es- activistas? No, perdona, es que ¿Cuál yo es no vuestro...? estoy hablando No, como entidad, estoy hablando como persona activista. sí, Y sí, lo que sí. y lo que emplazo es a las entidades de tercer sector Esta es a no, una de, a no una adop- de ¿Puedes quitar- Predif. María Luisa, ¿puedes quitar el micrófono, por fin? Ah, digo que emplazo a las entidades de tercer sector, en tanto que son entidades de representación, a tomar un rol activo con la administración. Estoy de acuerdo en que la administración no está haciendo su trabajo. La pregunta no es si está haciendo su trabajo. La pregunta es cómo nosotras como entidades del tercer sector estamos sensibilizando no a la persona que está dando el salto, sino a la administración que está ofreciendo menos del 1% de la tasa de cobertura que necesita el servicio. Hay que luchar por una ley estatal de prestación de asistencia personal fuera de lo que es ahora la LEPA, porque es que dentro de lo que es la LEPA no tiene la cabida la asistencia personal tal cual queremos llevarla a cabo, tal cual debería ser según la Convención y según la filosofía de vida independiente. Entonces ahí sí creo que se debería hacer más presión al gobierno, porque es... o sea, tenéis ese poder de poder hacer la presión y poder tratar de que se haga un convenio de la figura, que se pueda hacer realmente lo que es al final la cogestión, lo que decías tú, no puede derivarse en empresas privadas que ni creen en la filosofía de vida independiente ni en la figura de la asistencia personal, que solo van a tratar de obtener su beneficio. Esto tiene que ser entidades sin ánimo de lucro, que no se, y tratar eso de que no se base en el copago, sino en un derecho, porque al final dices, sí, acerco la figura de asistencia personal, pero si yo me la tengo que pagar, que no tengo dinero, como decía Yusa, tengo que pagar 900 euros por 2 horas más al día, no voy a poder tener una vida independiente, porque es que con esas horas, ¿qué hago? Sí, Claro. me levanto y ya está, y luego si necesito para que me ayuden pues eso, al trabajo o a cualquier otra cosa, me da igual, y aunque no trabajes o tengas una vida, poder tener una vida incluida dentro de la sociedad para hacer cualquier tipo de cosa, ya sea estudios, trabajo u ocio, me da lo mismo. Claro. Entonces creo que se debería meter más presión para hacer eso, una ley estatal y conseguir una asistencia personal digna y con las horas que todos necesitasen. Claro, yo creo que también este tipo de encuentros, ¿no? Y que esté disponible al público es justo también para escuchar las demandas y que también escuchen las demandas pues del propio colectivo activista, desde las propias entidades que se unan a nuestra fuerza, ¿no? A nuestro ímpetu por acercar la figura, por darla a conocer y porque de verdad el gobierno, tal y como tú dices, Carolina, apueste por ello, ¿no? Es demostrar, intentamos dar voz desde las entidades del tercer sector a las demandas del colectivo, ¿no? Al que representamos. Y claro, nuestro objetivo principal es justo lo que estamos hablando, pues justo desde ayer, ¿no? La regulación estatal de esta figura y eliminar los copagos. O sea, la vida independiente no puede suponer un dinero extra, que eso no es vida independiente. Yo creo Pero que hay eso, una cosa que es importante, y es que partiendo de la base de que estamos todos en la misma línea en ese sentido, porque yo creo que todas las personas que estamos hablando aquí pensamos lo mismo en cuanto a eso, y hay que tener en cuenta también que es que la asistencia personal como prestación o sea, se reconoció junto con el resto de servicios y prestaciones en el año 2009 y ha sido la que ha tenido una evolución más lenta. Estamos hablando, lo que decía antes, nosotros empezamos a prestar el servicio, por ejemplo, en el 2016, porque en Castilla y León todavía no existía una entidad que lo prestase. Estamos hablando de que en el 2016 en Castilla y León, por ejemplo, había 231 prestaciones reconocidas en asistencia personal. Entonces, con esa escasa evolución, en el fin de, entre todos nosotros, ¿no? Personas activistas, entidades,
que representan a personas con discapacidad, etcétera. Al final todo esto tiene que ir en esa línea. Las políticas sociales, todo este tipo de cosas, al final se llevan a cabo cuando existen demandas y cuantas más personas participen en esas demandas, más presión se ejerce. Entonces, el hecho, lo que decía Miriam de la sensibilización, del ir prestando los apoyos, porque si no igual, en 2016 había, hablo de Castilla y León porque es los datos que tengo, ¿vale? Pues había 231 prestaciones. A lo mejor si no hubiera habido ninguna otra entidad que lo prestase, nos habríamos quedado con esas 231 prestaciones y no había, y otras personas a lo mejor no habrían tenido la oportunidad de conocer ni siquiera de la existencia de la asistencia personal. Entonces, al final no deja de ser un proceso en el que, bueno, pues todas tenemos que ir de la mano, tenemos que ir bueno, pues uniéndonos a más personas y a más personas para que exista una presión mucho mayor y a partir de ahí pues cambian las políticas. Totalmente, no sabía si... totalmente de acuerdo, María. Yo creo que es eso también, ¿no? El dar la oportunidad. Hay gente, y esto es una opinión personal que doy, hay gente que el movimiento este activista les cuesta, ¿no? Es como, y es importante que a través también de las entidades, pues visibilicemos y tal, para que conozcan las figuras y para que vean dónde están sus derechos. Hay gente que no conoce, desgraciadamente, sus derechos. ¿Sabes? Y es una forma de, perdóname que me están llamando, me estoy poniendo nerviosa. Es una forma de acercarlo. Cristian, yo creo, no sé cuál es el orden de levantar la mano, pero creo que María Luisa, ¿tú quieres dar tu opinión? A ver, está muy bien que, o sea, nosotros como activistas tenemos nuestro punto de autocrítica. A mí también me gustaría que las entidades gestoras tuvieran su punto de vista de autocrítica también. Claro. A mí no me van a llover los fondos europeos en mi cuenta, pero sí que espero y deseo que a vosotros, precisamente porque entre las cuestiones que los fondos europeos, los fondos Next Generation, está el garantizar la igualdad de oportunidades, el eliminar desigualdades que impiden el crecimiento de la persona. Estas cosas están recogidas aquí exactamente igual que otro tipo de cuestiones de carácter ecológico, sostenible, etcétera. O sea, vosotros vais a recibir los fondos, como repito, yo no los voy a recibir en mi cuenta. Por lo tanto, deseo de verdad que la presión que vosotros tenéis, porque yo no soy interlocutor con el gobierno, vosotros sí. Entonces, creo que tenéis que vuestro cometido también sería llevar nuestra voz y ejercer mucha presión con ese gobierno que os subvenciona. ¿Vale? Esa es lo que quería decir. Cristian. La verdad es que, en mi opinión, la sesión está tomando un clima muy, muy guay, porque nos estamos entendiendo unas y otras, y vemos bueno, que los mensajes son compartidos y son empoderantes, pero no solamente hacia nosotros como activistas o personas del colectivo, sino también hacia la propia entidad. Y esto creo que está siendo muy bonito. En el tema este, un apunte muy breve, que es algo que me está moviendo mucho últimamente, y es al respecto del activismo, de las personas que participan de forma activa en los movimientos por la defensa de los derechos. Que en nuestro colectivo hay
dificultades para participar en la comunidad es algo que no se le escapa a nadie. Entramos en el observatorio y vemos unas desigualdades con respecto a otros colectivos brutales. No nos hace falta argumentarlo mucho más. Entonces, yo entiendo que haga falta fomentar la participación activa de las personas del colectivo, pero seamos conscientes de que hay barreras estructurales que impiden esta participación en los procesos de activismo, en los procesos de transformación comunitaria. Esto es importante y esto es en clave técnica. Por ejemplo, el hecho, y aquí me vas a permitir la transparencia, Miriam, de que estés trabajando en PEDIF, en el servicio de asistencia personal estatal como jefa, me parece que es un logro. Porque fácilmente vas a poder conectar con la experiencia de vida del colectivo. Vas a saber enfadarte cuando las cosas son injustas. En este otro sentido, me vas a perdonar, María, porque a lo mejor estoy anticipándome o estoy diciendo algo que es injusto. Yo no excluyo a la otra persona, sino que le pido, por favor, que se enfade, que se indigne. Y que cuando nos vean nosotros enfadados e indignados, lo vea y lo entienda y diga, es que no podemos seguir así un día más. Yo no puedo seguir enviando 2 horas a un asistente como si fuera un servicio de atención domiciliaria. Y en este sentido, no sé si contáis, y no digo en tono activista ya, sino por conocer las dinámicas de trabajo, si contáis con espacios de participación regular de personas del colectivo que reciben servicio y cómo es este espacio. Bueno, además lo hemos estado hablando en charlas anteriores, eso iba a decir yo, ¿no? La importancia también para eso, que no es que lo diga yo, que además lo trasladó Carolina, no sé si luego Carolina quiere hablar sobre ello, de la importancia también de crear grupos de personas que reciben asistencia personal en distintas partes del proceso, ¿no? O sea, personas que a lo mejor no hayan recibido asistencia personal y quieran comenzar a meterse en este ámbito, personas que a lo mejor ya lo estén recibiendo, personas que lo hayan recibido incluso pues hayan dicho, bueno, pues no me ha gustado, etcétera. El contar con grupos de personas que participen bueno, pues en encuentros, ¿no? En encuentros supone también pues ir aunando a más personas. Nosotros, por ejemplo, este año sí que hemos estado, y además es algo que al final nosotros también hacemos autocrítica, mucha, lo que decía antes Luisa, hacemos mucha autocrítica, mucha reflexión sobre todas las limitaciones que tiene esto y además tenemos que seguir haciendo mucha reflexión y mucha autocrítica, quiero decir, esto al final tiene que ser así constantemente. Hemos comenzado con las personas, con personas usuarias de nuestro servicio, etcétera, a hacer grupos en el que, bueno, pues van compartiendo diferentes experiencias, se trasladan entre ellas y ellos sus necesidades, etcétera. Eso sí que lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque además ha sido muy, muy fructífero para ellas al final. Y yo es lo que quiero decir, o sea, entiendo lo que estabas diciendo antes con respecto a Miriam y con respecto a mí, que lo entiendo perfectamente. Y sí, yo para empezar no hablo estoy en esta webinar, pero no estoy como María. Al final nosotros como plataforma representativa, yo estoy constantemente recibiendo personas en el día a día y cada persona nos cuenta una historia, ¿no? Entonces al final nosotros no perdemos de vista la individualidad y yo, claro, me enfado cuando al final te empapas de muchas, o sea, de historias tremendamente distintas unas de otras y conoces muchos puntos de vista y muchas situaciones diferentes. Entonces, cuando una persona que viene aquí se enfada y te cuenta una situación que además tú pues claro que te enfadas. Y es que si no lo hicieras, yo entiendo que no sería
digno trabajar aquí. No sé si me explico. Al final no tendría sentido que una persona que trabaja atendiendo y trabaja asesorando en sensibilización y prestando este servicio no se enfadara con esas cosas. María. Sí, Cristian. Agradecer estas palabras y preguntar cómo se podrían mejorar los procesos. Uy, pues es que o sea, hay muchas cosas, o sea, todo siempre se puede mejorar y hay que trabajar mucho. Al final, bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Cuantos más seamos, pues más cosas se podrán hacer, pero en cuanto a lo que es el tema de la gestión del servicio, pues bueno, una de las limitaciones, por así decirlo, es aprender a encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre lo que está solicitando la persona y el que se pueda llevar a cabo. Como limitaciones, pues siempre, yo que sé, a lo mejor viene una persona y no se le puede satisfacer el deseo al 100% porque a lo mejor pide, por poner un ejemplo, bueno, es que yo quiero a la misma persona pero la quiero los 7 días de la semana, entonces eso actualmente no es viable porque dices, bueno, te puedo ofrecer, o sea, te podemos buscar el servicio en estos horarios y los 7 días de la semana, pero es inviable por cumplir con el estatuto, con el convenio, etcétera, que sea la misma persona, ¿no? Entonces yo creo que las principales limitaciones se encuentran ahí, que hay que encontrar un equilibrio entre siempre atender a esos deseos, esas indicaciones, por otro lado no dejamos de tener una ley que hay que cumplir, entonces todo eso siempre lleva a muchos cuestionamientos, a muchas reflexiones y hay que, claro, pues al final en el día a día van surgiendo siempre cosas nuevas que hay que, y es una cuestión de aprendizaje, se va aprendiendo y se va atendiendo y se van desarrollando las cosas, claro. Pero vamos, ¿cómo podemos mejorar? Pues lo primero que hay que hacer es seguir escuchando. O sea, no voy a decir yo como técnica cómo podemos mejorar, nada más que seguir escuchando de personas que reciben el servicio cómo podemos mejorar. Sería, yo creo, un acto de despotismo que no me correspondería. Entonces, antes Ya. comentabas que era importante crear espacios de trabajo, ¿no? Pero Sí. ¿tenéis espacios de trabajo actualmente regulares? Regulares no, lo estamos haciendo pues eso, como de forma periódica. Este año, por ejemplo, pues hemos hecho 2 al principio, al final, etcétera. Pero ¿cuál es la idea? Antes no estaban. Entonces, bueno, pues una vez se ha detectado que eso es importante, pues entonces se empiezan a desarrollar, ¿no? Antes no estaban, este año, por ejemplo, hemos creado, no, 2 encuentros, no, han sido 4, perdón. Hemos creado 4 encuentros, pues ¿cuál es la idea? Los próximos años pues ya vayan gestionándose como elementos que se hagan de manera regular, claro. Aprovecho, Carolina, si me permite un momentito, nada más que quería. Vale, muchas gracias. Aprovecho también con esto de la autocrítica, ¿no? Y del movimiento rescato la pregunta que le has hecho, María, de en qué podemos mejorar. ¿En qué podemos mejorar nosotros también como activistas? Eso también está, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras, cada uno? ¿Sabe? Porque yo creo que es importante crear lazos, crear alianzas y también, bueno, preguntarnos qué podemos hacer nosotros, qué está en nuestro poder hacer como activistas, ¿sabe? ¿Qué le podemos pedir a las entidades del tercer sector? Pero ¿qué puede pedir también las entidades de nosotros? ¿Qué podemos? Porque el poder también está en nosotros. Nosotros tenemos que tomar las decisiones, qué queremos, qué podemos hacer para llegar, aparte de lo que estamos haciendo. También es bueno reflexionar acerca de eso, ¿no? De crear vínculos, de empoderarnos los unos a los otros y crear estrategias en común que vaya al fin y al cabo en respetar nuestra dignidad como personas. No sé si Luisa quería hablar. Quería hablar primero Carolina, que había Ay. levantado la mano, Ay, ¿verdad, perdón, Carolina? Carolina. Sí. Bueno, nada, sí, era un poco eso también por el tema de los grupos de apoyo, porque muchas veces nos hacemos, por ejemplo, yo qué sé, si aquí son 70 personas recibiendo asistencia personal, al final es un grupo muy grande y no se crean esas dinámicas tan favorecedoras
de hablar, pues como estamos hablando aquí, ¿no? En un grupo reducido en el que podemos hablar todos, dar nuestras opiniones y que se avance todo mucho más. Entonces, no sé cómo lo organizáis vosotros, si vosotros también cómo estáis presentes. Nosotros intentamos hacer reuniones solo las personas que recibíamos la asistencia personal, no hay técnicos de la oficina ni nada, porque al final es comentar a veces nuestro día a día. A veces se hace en pequeños grupos y sí que es cuando una persona llega y se acerca, que tienes como a otra persona de referencia que te puede explicar más o menos pues con tu lesión y tal, cómo te puedes explicar, apañar, por decirlo de alguna manera, y en qué consiste la asistencia personal. Pero luego también el tema de hacer grupos más grandes es por esto, por hacer activismo, por concienciar y por luchar por el tema de la figura. Sí creo que deberemos hacer alianzas entre todos porque muchas veces nos enfrentamos por cosas que para mí deberían quedar, o sea, no enfrentarnos por una cuestión de unos términos y tal, porque hay gente que nos queremos definir de una manera, otros de otra. Bueno, es importante, para mí las palabras son importantes y el cómo se define cada uno, pero no creo que deba ser un punto de desunión o desencuentro para luchar por una figura y que nos va a beneficiar a todos. Y que eso, que nos podemos, de toda esta lucha que lleva el movimiento de filosofía de vida independiente, tal, se pueden nutrir las entidades y las entidades pueden hacer de altavoz de todo también lo que necesitamos las personas. Entonces, creo que deberíamos hacer más encuentros y más alianzas y tender más puentes y no tirarnos piedras los unos a los otros, por decirlo de alguna manera. Eso, y hacer presión a nivel social. Que además en las diferencias en las opiniones está la riqueza, está la diversidad. Al final estamos hablando todo el día de servicios que sean individualizados, que respondan a las necesidades de cada uno y cada uno con su personalidad, con sus circunstancias, etcétera, pues va a tener distintas opiniones. Entonces, no quiere decir que unas vayan a ser mejores o peores, sino bueno, al final de unir todas ellas pues van a salir cosas mucho más fructíferas que si todos estuvieran divididos y cada uno actuara por su cuenta. Al fin y al cabo es eso, unir voces, unir opiniones, unir demandas y llegar pues, al fin común, ¿no? Que es la inclusión plena de las personas con discapacidad. Y que no se termine en el camino de malinterpretar lo que es el tema de la figura, la filosofía, etcétera, como decíamos antes, y caiga en manos de empresas que pues eso, que van a buscar el beneficio económico, etcétera, etcétera, y no el derecho de la persona, lo que es la prestación del servicio, etcétera. Que van a jugar con la vida independiente de las personas. Y con eso no se juega. Cristian, si me permites un momentito, porque tenemos comentarios por chat, los voy a leer. ¿Vale? ¿Te parece que lo lea primero? Sí, porque lo ha puesto hace un ratito, aquí comenta la compañera María Carrasco, que pone, creo que es importante que las personas que pertenecemos al colectivo, ya seamos usuarias o no, nos hagamos escuchar y ver también en otros ambientes, como puede ser cuando estamos con nuestros amigos, familiares, etcétera. Y hablar del tema para darle a conocer y darle visibilidad. Súper. Y de esta manera hacer presión a nivel social y que acabe llegando cada vez más arriba. Hay gente que tiene más poder, desgraciadamente sí. Yo creo que como usuaria y persona que pertenece al colectivo, que es importante que los medios de comunicación se hagan eco de todo lo que es la asistencia personal y todo lo que va en conjunto con ello. Las entidades cogestoras, etcétera, es muy importante en los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo, María, hay que hacer presión, hay que dar visibilidad, hay que llegar a los medios, y porque así también es una forma de llegar al poder, como has dicho, que a mí sí, me ha gustado de que hay gente que tiene más poder. Pues sí, no debería, pero sí. Cristian, si quieres compartir. Respecto al tema de la autocrítica, va a parecer va a parecer raro, ¿no? Pero creo que desde un punto de vista personal o del colectivo, creo que una área de mejora es exigir, pero exigir no solamente a la administración, sino a las entidades de representación.
porque no, creo que se ha perdido mucho espíritu de activismo. Antes comentabas, María, que aumenta la financiación. Estoy de acuerdo, puede haber aumentado la financiación, pero ¿a cuántas personas no vamos a atender? No, sí, sí, yo al final lo que estaba diciendo era eso, que había aumentado, que vemos que se están logrando avances, pero que hay que seguir trabajando en eso, o sea, vamos, Entonces, y hay que creo que, seguir luchando por eso. claro, creo que una área de mejora nuestra, o sea, ahora no lo de técnicos o entidades, es decirlo claro, pero y decirlo desde la confianza, en plan, ya sabemos que todos estamos en el mismo barco, pero no tengo claro que haya un horizonte. Yo estoy remando desde los 18 años y tengo 33. Entonces, yo más remar no sé qué voy a hacer, porque yo insisto, llevo 14 años saliendo en medios de comunicación, haciendo activismo. Ujú. Entonces, no sé hasta qué punto yo tengo capacidad para hacer más. Y entonces yo necesito saber que las entidades de tercer sector, cuando les llega esta financiación, no se conforman. Ujú. Y que cuando van a reunirse con el ministro de gobierno, les dejan bien claro con las estadísticas que esto no está bien. Yo necesito saber que las entidades de tercer sector están fomentando la participación del colectivo. Ujú. Yo necesito saber que las entidades de tercer sector pueden estar a nuestro lado el día de mañana si hacemos una manifestación o si hacemos diferentes acciones de protesta. Porque es que, de verdad, hay un movilismo. Entonces, mi área de mejora es decirlo, porque hacerlo ya lo hago. Ujú. Toda... Sí, yo no tengo nada que Yo no decirte, o tengo sea, nada que objetar, la verdad. entiendo lo que dices y recogemos por nuestra parte lo que estás diciendo. No tengo nada que objetar a eso, es que no. No, yo igual, yo estoy de acuerdo, Cristian. Y por aquí han compartido también que totalmente de acuerdo. María Luisa tiene la mano levantada. Sí, yo, a ver, quería comentar solamente que el día, por ejemplo, o sea, poner un ejemplo, ¿no? Acerca de la visibilización de nuestra situación, que no solamente se trata de la asistencia personal, sino que se trata de la educación, se trata de muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, aquí en Asturias se hizo una actividad desde el CERMI donde sí salió en los periódicos una pancarta delante de la Junta General, bueno, donde se toman las decisiones aquí en Asturias. Tienen mi correo electrónico, tienen mi número de teléfono, a mí nadie me llamó, yo no me enteré. ¿Quién salió en la foto? Las personas que estaban detrás de la pancarta. Eso es pobrísimo. Eso, a ver, quiero decir, ¿qué lo haces en actitud representativa del CERMI? ¿El CERMI al final me representa a mí? Es lo que yo me pregunto, realmente. O tengo que formar, o tengo que formar otro tipo de, no sé, de asociación, plataforma, no sé qué, tipo de activismo, idear otro tipo de cosas, cuando todo está ya montado. Lo único que se necesita es de verdad poner ahí voluntad jolín, las personas que estamos empujando, ya os dije ayer, a nivel de cartas de abogado, de cosas que dentro de mi entidad se conocen acerca de mí, llamarnos. Es tan fácil como es. Un día será el CERMI quien hable y otro día seré yo y otro día será el colectivo de no sé qué. Y si tanto interesa el tema de la prensa, pues se puede conseguir. Es una estrategia. 'Pero claro, hay que contar con todos.
Lo dejo ahí. Vale, gracias María Luisa por tu opinión, totalmente válida. Aquí también tenemos un comentario de Juan Carlos que dice: Cristian, llevo 32 años con discapacidad física y te puedo decir que se avanzó, pero se tiene que avanzar más, como dices. Y se comenta: debemos hacer más unión e ir todos a una. Todos tenemos las mismas necesidades y buscamos lo mismo. Unámonos y vayamos a por ello. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres decirle algo, Cristian? ¿Dónde hay que firmar? Sí, a mí me gustaría hacer la reunión con un espacio de trabajo que se reúna, porque como bien decía María, hay que fomentar los espacios de trabajo, ¿no? Pues yo creo que aquí pueden hacer un espacio de trabajo donde podemos reunirnos. Total. No sé si alguien quiere dar más la opinión o voy lanzando así alguna pregunta o algo. Jesús, ¿tú tienes algo? Nadie. Bueno, yo lo... Espera, que me quito yo el micro, ¿vale? Yo ahora os estoy escuchando atentamente porque al final la opinión vuestra es la más importante y como habéis comentado, ¿qué podemos hacer, no? Y como ha dicho María, que me ha gustado mucho, lo primero como entidad es escuchar vuestras demandas y en base a eso poder reivindicar lo que estáis solicitando. Bueno, me incluyo lo que estamos solicitando todas y todos aquí. Y bueno, yo quería recordar que la vida independiente al final es el modelo de vida que nos permite, que permite a las personas elegir de manera autónoma, libre e independiente, qué decisión tomar, qué acción realizar o qué servicio escoger. Y yo creo que estamos todas las personas de acuerdo, las que estamos hoy aquí, que esta decisión, acción o bueno, servicio debe estar apoyada de los medios adecuados en función de las capacidades de la persona, con la seguridad de que no interfieran, limiten o prohíban la libertad de la persona, ¿no? Y algo que se ha puesto encima de la mesa, tanto ayer como hoy, es que no se está cumpliendo básicamente lo que estamos exigiendo y que no es otra cosa que es nuestro derecho, y en el que la persona pueda vivir de manera autónoma y por el simple hecho de que la intensidad, como habéis comentado, que se ofrece a las personas que solicitan o que necesitan este servicio de asistencia personal es muy limitada. Al final luego hay un copago y además esto se agrava con el coste económico que supone todos los gastos, como habéis comentado, adaptar la casa, contratar este servicio, la compra de productos de apoyo en el caso de que sea necesario. Y por eso os quería agradecer a cada uno y a cada una de las personas que estáis hoy aquí, porque estáis y estamos dando voz a muchas personas que perfectamente al escuchar hoy este seminario, hoy o ya sea online, pues se han sentido o se sentirán muy identificadas. Vale, es que entre que quitaba el micro y ponía el audio y tal, había ahí un silencio. Muchísimas gracias, Jesús, por tu reflexión, por tu broche, no así final, por así decirlo, por tu análisis, que es súper valioso. Y nada, no sé si queréis que lance alguna preguntilla, como por ejemplo hoy el tema, ¿no? Que íbamos a hablar, lo que pasa es que al final siempre también acabamos reivindicando y demás, somos activistas, que no podemos. El tema era un poco conocer los modelos, ¿no? De que actualmente tenemos de la gestión de asistencia. Vale, que tenía el audio quitado, nadie ha dicho nada, ¿verdad? No, sí se te está Ah, vale, me he rayado, vale, perdonadme. Que los actuales modelos, ¿no? Tenemos modelos de cogestión, ¿no? Como el que ha venido hoy a presentar nuestra compañera María Casado de Prede Castilla y León, a la que le estoy muy agradecida. Y también tenemos diversos movimientos, ¿no? De la filosofía que defienden el movimiento de la autogestión del servicio, ¿no? Como derecho propio y único de la persona con discapacidad. Entonces a mí, como ya nos queda poquito, también por dar
10 minutillos de más, pues, si alguien quiere aportar o alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me gustaría que, por ejemplo, María, como técnica, ¿no?, de la cogestión del servicio y aquí personas activistas y defensores también quiero de la autogestión, si pudierais hablar un poco de las ventajas e inconvenientes que vosotros veis y vosotras de diferentes modelos, ¿vale? De la gestión, para que todo el mundo conozca, ¿no?, pues a lo que pueda acceder, cómo está ahora mismo, ¿no?, sus ventajas, sus inconvenientes. Si quiere, María, tú comentar, por ejemplo, qué ventajas tendría la cogestión del servicio y qué inconvenientes le podrías ver tú a este modelo. Sí, bueno, lo venimos diciendo, vamos, lo vengo diciendo un poco desde que hemos empezado la webinar. Como ventajas, bueno, al final el contar con una entidad cogestora yo creo que es más bien como una vía facilitadora, ¿no? Personas que porque es la primera vez que se acercan a esta idea o porque no les apetece llevar a cabo pues, todos los trámites, burocracia existente, etcétera, prefieren que toda esa parte laboral la asuma una entidad que les apoye con ello y aún así pues, poder seguir decidiendo lo que quieren o no para su vida. Y bueno, también personas que quieran como una tercera pata, ¿no? Un soporte que igual garantice o facilite el que ante una situación bueno, pues ante cualquier incidencia haya alguien que si lo necesitan pues pueda responder. Yo que sé, nos encontramos por ejemplo también con otra modalidad que probablemente pues también tenga muchísimas ventajas. Por ejemplo, cuando una persona decide contratar un asistente personal que esté dado de alta como autónomo. Por poner un ejemplo, pues claro que tiene miles y miles de ventajas, pero a lo mejor una persona prefiere contar con esa tercera parte en la relación que apoye si existe una incidencia. A lo mejor si contratas a una persona como autónomo y esa persona se pone enferma, a lo mejor en ese momento no tenemos un plan B, por decir algo, ¿no? Y eso igual pues, no ocurre si existe una entidad gestora bueno, pues que tiene otras personas que pudieran cubrir ese servicio de manera inmediata, etcétera, etcétera. Eso por poner algún ejemplo, ¿no? Sí. Y luego, pues límites e inconvenientes, los que venía diciendo antes. Al final, no dejemos de encontrarnos con que al final lo que gestionamos desde una entidad gestora es lo laboral y siempre se trata de facilitar o de garantizar todo lo que pida cada persona, pero hay ciertas limitaciones que vamos a tener porque no nos podemos saltar. Entonces, a lo mejor pues dentro del servicio sí que se pide a la persona un tiempo para dar de baja un servicio o para hacer una modificación horaria, etcétera. Pues no sé, si nosotros como entidad contratante tenemos que notificar un despido a una persona con 15 días, pues con 15 días tendremos que recibir esa notificación por parte de la persona que lo recibe, ¿no? Entonces, esos límites, ojalá encontráramos fórmulas y para ello tenemos, ¿no?, estos grupos de trabajo, otras fórmulas que fueran bueno, pues que garantizaran, ¿no?, los intereses de ambas partes, pero hasta que eso se consiga, pues hay ciertos límites que hay que ir cumpliendo, que no hemos por ahora encontrado otra manera de hacerlo para que eso sea mejor o más efectivo, o no sé cómo queríamos. Muchas gracias, María. Carolina creo que había levantado la mano, ¿verdad? Y Cristian creo que después. Sí. No, bueno, yo en mi opinión creo que no debería darse un servicio, sino darse la prestación económica a la persona con las horas que necesite, etcétera, y ser la persona la que decida, bueno, pues vale, quiero autogestionarme, quiero formar una cooperativa o quiero contratar una empresa cogestora y que viera, bueno, dependiendo, sepa a lo mejor beneficios o inconvenientes de cada una de las partes. En cuanto al tema de la cogestión, nosotros igual, o sea, la empresa cogestora tiene que tener claro que quien decide para qué da uso esa asistencia personal es la persona que la va a recibir. Me resulta extraño eso que digas, no, cambios horarios. Es una forma de hablar, o sea, si una persona contrata
el servicio y dice, bueno, pues yo el servicio lo tengo por la mañana y en un momento dado la persona dice, bueno, lo necesito en horario de tarde, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no es la misma persona, por desgracia, la persona que trabaja en horario de mañana igual puede darse que no tenga disponibilidad en horario de tarde y no pueda ejercer ese cambio, ¿no? Un tema puntual, si no dices que vaya a ser continuo, ¿no? Porque yo con mis asistentes, si un día no las tengo por la tarde, pero un día necesito que se queden, etcétera, tengo esa flexibilidad, igual que ellas, un día necesitan salir antes y lo que sea. Yo soy la que gestiono eso con ellas, no es la entidad cogestora, soy yo la que lo decide hablándolo con ellas con el tiempo de antelación que sea necesario, etcétera, Claro, ¿no? Estando de acuerdo los. para eso hablábamos antes de la flexibilidad que cada uno pueda pedir pero para eso también están las entrevistas de trabajo, ¿no? Mira, el otro día participé, por ejemplo, yo no participé, estábamos en una formación y vino una persona usuaria de nuestro servicio con su asistente personal a contar un poco cómo gestionaban todo esto. Y lo que decía la persona es que dentro de las entrevistas que realizaba, bueno, pues lo primero que le preguntó a la persona fue si tenía esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque previamente había tenido otra persona a la que no había, o sea, de la que no había tenido en cuenta, ¿no?, esa flexibilidad que pudiera tener, y en un momento dado necesitó hacer un cambio de horario y esa persona por sus circunstancias no tenía esa flexibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que al final de lo que se trata es de que la persona seleccione al trabajador o trabajadora que considere más apropiado, cada uno en base, pues, a lo que considere más importante para... A mí las entrevistas personales primeras me parecen súper importantes porque hay que dejar muchísimas cosas claras en cuanto a las dos partes. Al final yo creo que es de donde cada uno vamos a tener unas expectativas, tanto como personas trabajadoras como personas usuarias, y la entrevista permite un poco aunar las expectativas, lo que espera cada parte del otro y evitar muchos conflictos posteriores. Otra cosa que quería decir, porque habías comentado también un poco, bueno, yo sí, claro, a mí la empresa cogestora me da seguridad y facilidad en muchas de las gestiones que se tienen que realizar, pero todavía hoy en día, al no existir tampoco ni un convenio específico de lo que es la figura, me parece que es muy rígido por el tema, por ejemplo, de contratación, despidos, bajas, etcétera, al llevar también con la empresa cogestora. Entonces, hay que buscar otras fórmulas que existen en otros países, que dependiendo también de las horas en qué horarios o qué es lo que se tenga que hacer, hay distintos, ¿cómo decirlo?, distintos precios por hora o algo así, según el servicio que se presta. Y igual a la hora de despedir, porque esto es una relación que hay una línea muy delgada, ¿no?, entre lo que es tu intimidad y lo que es la relación laboral, y que a veces, bueno, pues por lo que sea, no se lleva bien la relación o se va cansando la persona, cualquiera de las dos personas, etcétera. Y los motivos de despido, pues no, a veces tienen que ser totalmente asumidos por la persona usuaria, porque tiene que ser un despido procedente, o sea, improcedente, etcétera. Si la otra persona se quiere ir, no va a recibir ningún tema de, bueno, pues de ayuda para luego poder cobrar o tener derecho al paro, etcétera. No sé, y pues, quizás debería haber unas fórmulas más flexibles, tanto de contratación como de despido, porque no tiene por qué ser siempre o improcedente o me voy o lo que sea. Bueno, pues hay veces que hay un cambio de horario, no llegamos a un acuerdo y las dos partes estamos de acuerdo en finalizar la relación. Y luego estas cosas muchas veces no se pueden llevar de una manera pues normal y fluida y como podrían llevarse. Ya. Reina, muchas gracias. Cristian, tú habías levantado la mano también, ¿verdad? Yo voy a hacer una pregunta y como ya estamos acercándonos a la hora límite, Miriam, antes de cerrar, sí que me gustaría hacer una petición, pero ahora introdujo la pregunta, ¿vale? Es al respecto de estos 15 días de antelación. O sea, que entiendo que si hay un motivo, o sea, que si la persona usuaria
cogestora necesita finalizar a la persona asistente, no necesariamente tiene que avisarlo con 15 días, ¿entiendes? Porque No, en ciertas circunstancias. En Pero ciertas es- circunstancias sí, pero tal es y que como no, viene ahora mismo esto- en el convenio en pero el que está. ya, los convenios me parecen muy bien, pero cuando pedimos financiación, hemos de tener en cuenta este tipo de contingencias. Entonces, De ahí lo que ¿eh? hablamos, por eso lo hemos puesto, o Pero sea, esto es algo que podemos hacer nosotras, ¿eh? catalogado dentro de toda esta parte de limitaciones. No, esto no, o sea, hay una limitación, es cierto que el convenio no es del todo, es que, a ver, es que, claro, hay tanta faena para hacer que esto es otra, pero recordemos, 15 días de antelación en una relación conflictuada que la otra persona tiene acceso a toda nuestra intimidad o incluso ahora a nosotros mismos, tener que decir con 15 días de antelación e incluso tener que justificarlo, creo que aquí podemos hacer más como equipo técnico o como entidad, porque son cosas que la persona cogestora no puede prever, son cosas naturales de las relaciones humanas y entonces tenemos la limitación del convenio, hay que sortearla y en la financiación tiene que haber una contingencia, porque es que si no, ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde está ya el servicio de asistencia personal aquí? Y la vida independiente si no puedes elegir esto. O sea, esto me parece que sí que es una área de mejora y que tiene que estar trabajando. Me quedo aquí y luego hago la petición mía. Sí, sí, o sea, si quieres hacer la... Porque ya Yo, vamos a ir cerrando para... no sé si querías decir algo, María. No, al final yo lo que estaba, cuando estábamos hablando de ventajas e inconvenientes, los inconvenientes al final vienen en esta línea, en las limitaciones que hay actualmente, pues por los tiempos que se requieren, etcétera, etcétera. Obviamente hay situaciones y situaciones, ¿no? Y bueno, pues al final nosotros también tenemos que encargarnos como entidad cogestora, pues de que de que los derechos de que sus derechos laborales, Pero, y no solo sus derechos laborales, incluso eso al final es la base, pero bueno, tenemos también una función y de ahí que decía de la dificultad de intentar no encontrar el equilibrio entre una cosa y otra, y es de que las personas que trabajen como asistentes personales se sientan cómodas y sientan que quieren trabajar en esto y no hacerlo a lo mejor como complemento a otras cosas, etcétera, que actualmente todavía pasa mucho. entiendo, pero son Pero sí, relaciones. cuando lo que estabas diciendo estoy de acuerdo contigo. Claro, Sí. es que esta limitación es sorteable. Habrá limitaciones que no son sorteables, como por ejemplo si no tengamos más horas. Aquí tenemos que hacer trabajo como entidad también y como activistas en lo personal. Pero tener que avisar con 15 días o tener que justificar los motivos por los cuales quieres hacer una finalización de servicio cuando son cosas relativas a una relación laboral bueno, es una relación, em, es delicadito, porque estamos exponiendo a situaciones muy, muy vulnerables a las personas que ya de por sí son vulnerables. Entonces, una de dos, o se cambia el convenio, que esto no va a ser inmediato, o se pide financiación para este tipo de contingencias. Y esto sí se puede hacer. Entonces, no podemos quedarnos con el discurso de la limitación. Y la petición que iba a hacer es que aprovechemos este espacio. ¿Cómo podríamos canalizar este espacio para tener futuras reuniones y fomentar los espacios de trabajo compartidos, puesto que somos aliadas todas? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pregunto. ¿Cómo podríamos generar estos espacios compartidos? Ajá, entiendo. No hace falta que sea a través de webinarios. No, o sea, yo creo que lo que ha nacido, o sea, las ideas que se están plasmando aquí y lo que estamos viniendo diciendo, ¿no? Que estos webinarios se están haciendo dentro de un equipo de empoderamiento, creo que esto no se va a quedar aquí.
que esto es seguir uniéndonos, seguir haciendo estos espacios, tanto a niveles Parece- internos, y creo que es importante también hacerlo, porque al final y al cabo esto ha sido un debate, y creo que es importante seguir haciéndolo también de cara a que todo el mundo pueda acceder a este tipo de debate, que cada vez se vayan uniendo más, ¿no? Más personas a este movimiento, a este equipo y hasta al fin y al cabo esta lucha. Como está en YouTube, la gente si quiere sumarse, puede dejar comentarios. La pregunta que quiero hacer es si os parece bien que hagamos un email emplazándonos a una nueva reunión para hacer lucha activista desde diferentes lugares. ¿Parece bien? Claro, sí, sí, a mí me parece. Y de todos modos, ya esto va a quedar colgado en YouTube, va a quedar colgado también en las redes de Predic. Cualquier persona que quiera, se haya quedado con alguna duda o quiera compartir alguna experiencia o incluso, oye, pues a mí me gustaría unirme al movimiento, bienvenido y bienvenida es. Porque la idea es pues, dar voz, ¿no? al colectivo. Os envío email. Dime Jesús, que habías levantado la mano, ¿verdad? Y ya vamos a ir cerrando para que los compañeros de intérprete de signo puedan acudir al otro acto. Micro, para que no se Ah, acople. verdad, quito el micro, quito el audio, quito todo. Como estamos enfrente ahora, como estamos casi enfrente, se nos acopla el audio. Nada, el tiempo casi se nos ha echado encima. Yo quería preguntarle a Carolina una cosa sobre su intervención. Entonces rescato lo que ha dicho Cristian, que sí que me gustaría que independientemente que fuese en webinar o que nos reunamos, porque creo que es muy interesante la opinión tanto de vosotros y vosotras, de Cristian, de Carolina y de María Luisa, porque al final vuestro testimonio es el más importante y son las personas que tenéis la experiencia con el servicio y al final también en diferente comunidad autónoma, que eso también me parece muy importante, la diferencia territorial que hay entre las diferentes comunidades autónomas. Y luego la experiencia de María como entidad cogestora, que entiendo que a veces te pones entre la espada y la pared, ¿no? Porque tendrás tu opinión personal, pero yo creo que como entidad cogestora lo has defendido muy bien y nada, yo me quedo con ganas de más, así que yo estoy con Cristian y a mí me gustaría seguir hablando y poder intercambiar estos conocimientos, experiencias que creo que son muy valiosos y de aquí podríamos sacar muchas, a lo mejor no conclusiones como tal, pero nos podríamos acercar a varias conclusiones de las preguntas que habéis planteado en esta webinar. Ya. María Luisa, brevemente, porque tenemos que cerrar. Brevemente, totalmente de acuerdo con la idea de continuar trabajando. De acuerdo con Jesús que hay que llegar a unas conclusiones. De la reflexión siempre tiene que salir una acción. Yo, si se crea ese espacio, voy a repetir seguramente esta frase. Gracias. Gracias a ti, María Luisa. Vale, pues si os parece, chicos y chicas, agradeceros enormemente vuestra participación, vuestras opiniones. Creo que al final al cabo salen bastantes ideas, bastantes demandas y que al final poco a poco que lleguen a donde tienen que llegar. Así que de verdad muchas gracias a cada uno y a cada una de vosotras. Gracias Cristian, gracias Carolina, gracias Monse por estar ahí interpretando. Jesús, María Luisa y María, te he dicho. Sí, ¿no? Vale, es que como me salen los cuadritos. Y nada, que de verdad Ya lo muchísimas gracias. sé. María Luisa, al micro. Ay, perdón. Me están llamando a la puerta, perdonar. No, ya, no te preocupes. Y nada, recordaros que mañana terminamos nuestro ciclo de webinarios, ¿vale? Con el mismo horario de 11 a 12:30, donde vamos a hablar sobre todo, como llevamos un poco el orden acerca de la figura, vamos a hablar del papel de la persona usuaria sobre la formación del asistente personal, ¿no? Y la formación que tiene que tener también la persona con discapacidad para gestionar el servicio. Yo creo que va a ser otro webinario muy interesante. Y nada, os animo a que os apuntéis, a que estéis presentes y como ya he comentado,
todos los webinarios van a ser colgados en YouTube, donde podréis compartirlo, podréis dar vuestra opinión. Y nada, que muchísimas gracias por una mañana más. Y hasta aquí están poniendo comentarios. Eso es, mañana nos vemos. Gracias, etcétera. Pues nada, damos por finalizado. Un minuto, vamos, nos hemos ajustado hoy. Monse, o no? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, que tengáis buen día, ya sabéis, cualquier cosa, estamos en conexión y a vuestra entera disposición. Mil gracias. 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 Pues, Gracias. mañana. Chao. Chao, hasta luego. Luego.